una crisis económica provocada por el neoliberalismo y por lo tanto es política, es muy política porque nos estamos enfrentando a una doctrina, a una ideología, a una teología neoliberal que dice que tiene toda una serie de planteamientos económicos y una serie de planteamientos de ver y entender el mundo y que esos planteamientos no son científicamente sustentables, son mentira, son ni más ni menos que agudizar la rapiña de los grandes capitales, agudizar la rapiña de los mercados, agudizar el control de los mercados y acabar incluso con la democracia real. No es que quieran acabar con la democracia, no, con la democracia formal no, pero sí con la capacidad de decidir, sí con la capacidad de luchar. Esta huelga está siendo criminalizada y ya están hablando de que si tal, que si coacciones, que si no sé qué, antes de 13 o 14, 15 días antes. Y nadie está hablando de las coacciones que sufren los trabajadores, nadie está hablando de las coacciones que sufren los funcionarios, nadie está hablando de la propia coacción de la gente, de miedo a perder el empleo en una situación de crisis en la que ciertamente es grave, es duro y es difícil lanzar una huelga. Por lo tanto, ¿qué nos estamos jugando? ¿Nos estamos jugando una mera reforma laboral? No, nos estamos jugando cómo salimos de la crisis. Nos estamos jugando si las pérdidas y los quebrantos de los bancos lo tenemos que pagar entre las y los ciudadanos, si la tienen que pagar los funcionarios de su sueldo, si la tienen que pagar los trabajadores a base de perder y lo que les espera a ellos ahora, y de eso hablaré un poquito. Que se está pagando a base de congelar pensiones, y congelar pensiones es el primer paso para un gran negocio, pero también se está pagando a base de negar el crédito a los bancos, dedicarse a engrosar y ahorrar para ellos, el ahorro para ellos, a base de negar el crédito a los bancos a los pequeños empresarios, a base de negar el crédito a los bancos a las pymes, a base de negar el crédito a las familias y a base de negar el crédito a todos, haciendo caer la cultura del trabajo, haciendo caer la sociedad del trabajo, haciendo caer la sociedad de la economía real en beneficio de la economía financiera, en beneficio de la economía de mentiras, en beneficio de la economía del dinero por el dinero. Y frente a eso nos estamos enfrentando. Pero también hay que saber otra cosa y decir otra cosa que no se dice. Esta crisis que estamos viviendo en estos momentos es una crisis que fundamentalmente está afectando a los países ricos. El mundo ha cambiado mucho. El imperio norteamericano es un imperio decadente, incapaz de poder con 4 afganos con Kalashnikov de los años 50. Es un imperio en decadencia. Es un imperio incapaz de ocupar países. Es un imperio que tiene que empezar a dejar de darnos miedo. ¿Y qué ocurre? Que está cambiando y está transformándose todo el mundo en su conjunto, y eso te está provocando también una crisis aquí en Europa, porque los poderes dominantes están acumulando no solo capital, sino fuerza para enfrentarse a algo que no controlan, que no dominan. Los chinos no les van a lanzar bombas atómicas, los chinos no nos van a invadir, ellos nunca han sido belicosos, pero sí van a controlar el comercio mundial. Sí están controlando el dinero, sí somos deudores de ellos, y eso indica todo un cambio. Y otros países, por ejemplo como Brasil, que están en una situación muy buena y de un crecimiento de un 9 y un 10%, están en esa situación porque han aplicado frente a la crisis recetas totalmente contrarias. Bolivia está creciendo un 6 o un 7%. O sea, estamos nosotros para abajo, Francia, Alemania, y los bolivianos están en un 6 o un 7. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando con la alianza comercial China-América Latina? Y no solo comercial, también militar. Esto provoca en los poderes dominantes europeos un gran miedo. Y este miedo perjudica a la democracia europea porque no se fían de los pueblos que tienen. Por eso, esta huelga, una vez hecho algo de geoestrategia mundial y situado esto, esta huelga
es una huelga que tiene un carácter no solo español, del Estado español, es una huelga que tiene un carácter europeo, y es una huelga que incluso muchas personas pretenden que tenga también un carácter internacional. Cuantos menos contentámonos con que haya una respuesta europea. Esta crisis que vivimos aquí ya, en casa, en España, en Europa, es una crisis que no procede solo de las hipotecas basura. Es una crisis que tiene 30 años y es una crisis que viene fruto de la revolución conservadora. Tiene un padre y una madre que se llaman Ronald Reagan y Margaret Thatcher. ¿Y qué es lo primero que hicieron Ronald Reagan y Margaret Thatcher? Porque veréis que todo se repite otra vez, porque estamos en la misma. Esto es una continuación de aquella revolución conservadora. ¿Qué es lo primero que hicieron para lograr imponer sus políticas claramente ultraliberales, desreguladoras, etcétera, que son las que ahora estamos viviendo? ¿Qué es lo que hicieron? Lo primero que hicieron fue derrotar a los sindicatos. Margaret Thatcher, hasta que no venció al sindicato minero tras una gloriosa huelga de un año, no pudo aplicar sus políticas. Y Ronald Reagan, hasta que no despidió a todos los afiliados al sindicato de controladores aéreos, no pudo hacer. Y entonces hemos vivido unos años en el que el sindicalismo se ha resentido, ha estado débil, ha bajado mucho la afiliación, ha tenido muchísimos problemas frente a una agresión neoliberal. Y eso había que resolverlo en algún momento. Y en algún momento había que empezar a plantar cara, y en algún momento los sindicatos tenían que empezar a pelear. Porque ese momento entendemos que se ha dado ya, no solo en el Estado español, sino también en Europa. Por lo tanto, también hay que saber que todo esto es fruto de una revolución conservadora que también, y para desgracia de mucha gente, se ha hecho con la necesaria aquiescencia, con la necesaria colaboración de las terceras vías, de los socioliberales, de partidos que en su momento fueron socialdemócratas y hoy en día son partidos realmente de centro liberal. Y han renunciado a algo que había sido su columna vertebral, la defensa del estado del bienestar. El estado del bienestar sobra. Han triunfado ideas, han triunfado escuelas económicas, no ha triunfado una única manera de poder hacer o no hacer economía. Porque la economía tiene color, la economía tiene mucho color. Y se puede hacer economía de derechas, y se puede hacer economía de izquierdas, y se puede hacer economía al servicio de la gente, y se puede hacer economía exclusivamente al servicio de los poderosos. Y en eso estamos. Esta huelga es también muy política, porque por lo menos personalmente estoy convencido de que tiene que ser una huelga contra la dictadura de los mercados. Cuando en Ataca hace 10 años o 11 hablábamos de dictadura de los mercados, muchos nos miraban diciendo, estos chalaos que dicen, y ahora la estamos viviendo. Y por ejemplo, la ministra de Hacienda, no se oculta, hay que agradecerse, que llega y dice, no, hemos tomado estas medidas, no sé qué, y los mercados están respondiendo bien. Y coge y lo dice, es que los mercados están más satisfechos, y la gente está más satisfecha, y los pensionistas están más satisfechos. ¿Están muy contentos los funcionarios que nos han quitado un 5%? ¿Está muy contenta la gente que ve que está parada y que no tiene perspectivas de futuro? Claro. ¿Quién está gobernando realmente en la Unión Europea? Los mercados. ¿Quién es el responsable de la crisis? Los bancos. Hablemos con sencillez y con claridad. Los mercados son los bancos y son los ricos. Y los ricos son los ricos, y hay pobres porque hay ricos, y hay que hablar de ricos, y hay que hablar de pobres, y hay que hablar de la banca culpable de esta situación, porque eso todo el mundo lo va a entender, incluso gente que no se considera de izquierdas y que puede entender perfectamente que eso es así porque está sufriendo esa dictadura a través, en concreto, de la presión de los bancos. Y el pueblo de izquierdas, que es una expresión muy afortunada que antes ha utilizado Patricio y que creo que debemos rescatar tanto del PCHI como del PCF, que hicieron esa aportación, y otro integrado y gente muy interesante de la que por desgracia muchos ya no han oído hablar, debe ser el que se organice
¿Y cómo se organizan, cómo se han organizado siempre las luchas populares, cómo se han organizado siempre las organizaciones ciudadanas amplias, cómo se han organizado siempre los sindicatos? En la gimnasia de la acción y de la lucha. Y claro, si llevábamos un montón de años sin lucha, ahora estamos oxidados y tenemos que ponernos aceite en muy pocos días, pero hay que ponerse aceite porque mirad, esto es el inicio. Con esta huelga general solo no vamos a parar lo que nos viene encima. Vamos a tener que hacer más huelgas, vamos a tener que seguir plantando cara, vamos a tener que seguir estando juntos y unidos, porque ahora, una vez hayan conseguido el despido preventivo, una vez han conseguido privatizar las cajas de ahorros, que eso también es muy gordo, el gran negocio. Ahora viene el siguiente botín de la banca. El siguiente botín de botín son las pensiones. Es acabar con el sistema público de pensiones. Y eso también lo está diciendo, lo tiene escrito, va a ser así, pero es que el otro día, en la reunión del Fondo Monetario Internacional, el presidente del gobierno ya lo dijo. Ahora viene lo de las pensiones. Por lo tanto, tenemos que prepararnos para esa siguiente lucha. El 29 ya está ahí, el 29 es pan comido. El 29 la gente va a salir a la calle, va a salir a la huelga, va a tener unos referentes sociales de los que hasta ahora carecía. Va a ver que hay gente que está preocupándose y que está luchando y peleando. Pero el 29 pasará, y cuando pase el 29, en la agenda de los mercados, que son los que le marcan la agenda, Zapatero, están las pensiones. En la agenda del hombre que realmente manda en España, que es Botín, está el hacerse y el apoderarse de las pensiones. Y por lo tanto, esa va a tener que ser nuestra pelea siguiente. Y yo, hay una cosa que me he preguntado esta mañana, ¿y qué razones daría este día? Mire usted, aquel o aquella que no vea razones para ir a una huelga general, yo le haría la siguiente reflexión. Piense usted en de prosperar todas estas ideas que tienen de privatización del sistema público de pensiones, etcétera, etcétera. ¿Piensan ustedes que de prosperar esto, cuál es la vejez que van a tener sus hijos? Piensen en eso. La gente dice todo el mundo, mi niño, yo me quito mi pan por dárselo a mi niño. Luego a veces no es verdad, pero bueno, hay un sentimiento generalizado que ciertamente es así. Pues aquel que no lo tenga claro, decirle eso. Estamos peleando porque los niños y por muchos de los jóvenes que estáis aquí tengáis derecho a pensiones públicas y tengáis derecho a unas pensiones públicas decentes. Yo que tengo ya demasiados años, 58, me acuerdo cuando era pequeño, en la España de los años 60, jubilados de la época vendiendo piedras de mechero. Y ahora ya no va a haber que vender piedras de mechero porque los mecheros no llevan piedras. Luego imagino que habrán camellos con 70 años. Claro. Y eso que estoy diciendo ni es demagogia, ni es mentira. Es lo que puede ocurrir si no frenamos esta situación. En primer lugar, que estamos en el camino de la unidad solidaria. Y eso que no nos lo quite nadie. Si nos lo quitan, estaremos en el camino de la derrota. Todos somos iguales. Todos valemos lo mismo. A la hora de ir a un piquete da igual que uno sea de los parados de Molina, que de comisiones, que de la USO, que de la UGT, que de la CGT. A la hora de defender los intereses de los trabajadores, da igual que uno sea de ATAC o de Ecologistas en Acción, porque defendiendo la madre tierra también se están defendiendo los derechos de los trabajadores. Estamos constituyendo plataformas locales en muchos sitios del Estado español. Aquí en Murcia no sois extraterrestres. Los murcianos sois un poco especiales, pero no sois extraterrestres. Digo porque yo que soy valenciano, os apropiáis de la paella verduras y los valencianos también hacen la paella verduras. Estas plataformas locales que están surgiendo en muchos sitios del Estado español y que están las mismas fuerzas, a veces con alguna pequeña variante, ¿no?, local, de lo que hay aquí,